ADN Podcast. ADN Podcast. Voces con contenido. En ADN Hoy, este es el ADN de la noticia. Bueno, queremos volver a uno de los temas más sensibles para la ciudadanía. Sigue siendo, según múltiples encuestas, el tema de la seguridad o de la inseguridad ciudadana, particularmente cuando en las últimas horas la ministra del ramo, la ministra Steiner, ha presentado ante la Cámara de Diputados el plan de seguridad del gobierno, el plan de seguridad pública con 3 objetivos prioritarios. Uno de los tantos temas que queremos conversar a esta hora. Nos acompaña aquí en el estudio de Radio ADN el subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet. Subsecretario, gracias por estar con nosotros. Muy buenos días. No, gracias a ustedes. Subsecretario, gracias por venir. Tenemos muchísimas cosas que conversar. Vamos a tratar de aprovechar el tiempo. Partamos por lo de la seguridad escolar, que también está muy encima de la mesa, muy central en la agenda. Hemos visto episodios durante esta semana que no necesariamente tienen que ver con violencia escolar, pero llama mucho la atención la pelea de Talcahuano, por ejemplo, y ayer dio un paso relevante en la Comisión de Educación del Senado que despacha sala al proyecto de escuelas protegidas. Ahí hay un camino que tiene que ver con la revisión de las mochilas, que tiene que ver con la restricción para la gratuidad para quienes estén condenados por este tipo de delitos, pero en educación ya se ha dicho que esto excedió al Mineduc, por decirlo de alguna manera, y que esto tiene que ver con el Ministerio de Seguridad. ¿En qué está el Ministerio de Seguridad en esta materia? Yo le agradezco esta pregunta porque, por Dios, que hablamos poco de un tema, siempre como que llevamos 20 años tarde, pero hace mucho tiempo que nosotros tenemos una violencia desenfrenada en los colegios sin meternos en el bullying, y en todas las cifras oscuras. Los papás que nos están escuchando hasta ahora saben perfectamente lo que es ese sufrimiento, pero de los 13.465 establecimientos educacionales que hay en el país, el 54,6% tuvo un acto de tipo delictual, ¿no? O sea, hubo en definitiva una denuncia a Carabineros. Y estamos hablando ataques contra la integridad de las personas, casi un 30%. O sea, tenemos 16.535 casos donde hay algún tipo de lesión, ¿ya? Entonces, estamos hablando de que hoy día no solamente lo que nosotros conocíamos como la pelea escolar, sino que la violencia, la delincuencia se instaló. Y eso es peligroso. ¿Cuál es el rol del Ministerio de Seguridad Pública en esto cuando estamos hablando de una delincuencia? Ya hemos hecho algunas cosas, Paula. Mire, lo que hicimos, esas cosas aparecen poco. Fue la ministra Steiner con la ministra... Acalama, con la ministra Arzola. Así es, con la ministra Arzola, y firmaron un acuerdo que lo habíamos firmado previamente los subsecretarios para que Carabineros de Chile, por una parte, capacite a los inspectores o a los miembros de la comunidad educativa en temas de seguridad y para reacción, ¿ya? Justamente para evitar este tipo de situaciones que estamos hablando, y también en el entorno escolar, para que también tengan una llamada oportuna, ¿no?, a Carabineros de Chile cuando se produce algún tipo de situaciones más complejas. Eso no es llegar a hacerlo, porque eso hay que hacerlo en todos los colegios de Chile. Estamos coordinando con los CRM de Educación y Seguridad. Entonces ya tenemos medidas, porque no solamente decimos el problema, sino que vamos a las medidas para tratar de ir bajando justamente estas cifras que estamos dando. Pero esto es una situación que todos tenemos que abordar de forma seria, que nosotros seguimos trabajando en esta materia, porque estamos creando una sociedad mucho más violenta. Nuestra sociedad objetivamente está en todo sentido más violenta y se va expresando en distintos espacios, y nosotros somos una sociedad pequeña, porque somos 20 millones de habitantes. Si nos pusiéramos de acuerdo en este tema, ni siquiera en otro, pero en este tema, con acuerdos importantes, yo creo que podríamos ir resolviendo cuestiones centrales en el desarrollo. El desarrollo no solamente tiene que ver con desarrollo económico. Una sociedad se va mostrando frente a otras también justamente con el grado de violencia que hay. Por decir, las sociedades nórdicas, europeas, tienen mucho menos nivel de violencia, fundamentalmente no por el tema económico, sino por temas culturales. Y este es un tema cultural. Y este es un tema que tenemos que trabajar desde la seguridad, pero también desde la información, porque acá se exacerba la violencia, con la música a veces, con los comportamientos, ¿no? Y eso es lo que estamos haciendo también con estos proyectos de ley que estamos hoy día tramitando en el Congreso, porque queremos también devolverle un poco, esta autoridad, pero bien entendida, al profesor. La cantidad de violencia contra las personas adultas también aumentó excesivamente. Tengo acá la cifra. Entonces, yo creo que por eso la ministra Arzola dijo el otro día
que queremos sacar un poco toda esta carga burocrática y administrativa que tienen los profesores y dedicar a los profesores a hacer lo que tienen que hacer, digamos, enseñar y por otra parte también educar a los niños y niñas. Ya, el subsecretario Joneta, por uso de hechos de violencia, no puedo dejar de preguntarle algo de la contingencia. Usted fue además gobernador ahí en Cautín, intendente de la Araucanía, hasta el 11 de marzo fue diputado por la zona, hoy como subsecretario de Seguridad Pública. ¿Qué está pasando en la Araucanía? Y particularmente en las últimas horas con un nuevo ingreso de policías y militares a Temucuicui y una respuesta que entiendo ha sido a ese hecho esta madrugada. Bueno, lo primero es que, como se ha señalado, lo ha dicho el presidente, que el Estado tiene que estar en todas partes y tiene que ejercer su labor en todas partes. Y por tanto vamos a seguir haciendo esto. Y vamos a prepararnos también para la respuesta, si es que hay respuesta. Ayer se ingresa a Temucuicui, se encuentra una subametralladora UCI, la camioneta que habría atacado el cuartel de Pesilla, y esta madrugada la información que tenemos en ADN es que hubo camiones incendiados. ¿Eso fue respuesta a lo de ayer? Bueno, yo no puedo emitir el juicio si es respuesta o no, porque en definitiva esas son investigaciones que hace naturalmente la Fiscalía, pero lo que yo sí puedo señalar es que si uno encuentra una subametralladora en un sector rural donde permanentemente se encuentran armas, algo está pasando ahí, por tanto tenemos que actuar. Y eso estamos haciendo y vamos a hacerlo de buena forma. Lo que sí queremos y estamos empeñados en terminar el terrorismo con la Araucanía, en la Araucanía. Nosotros estamos en una situación muy grave hace muchos años. Nosotros, usted recordará, cuando fui intendente estábamos en el lugar número 66 de menos terrorismo, pero hoy día estamos en el 27. Estuvimos peor, sí, estuvimos 19 y 17 en algún minuto. O sea, mientras más abajo, peor. Colombia está 15. Y hay que recuperar esa región. No es normal que se coseche con militares. O sea, si nosotros escucháramos que en Alemania, en Francia, en Argentina, en Perú se cosecha con militares, no diría, algo pasa ahí. Ahora, subsecretario. Y en eso, 2 segundos, no podemos normalizar las cosas. Y aquí lo que se normalizó por una parte y se tendió una suerte de eslogan respecto a la Araucanía. El conflicto. ¿Se acuerdan cuando hablamos de conflicto? Ahora ya nadie habla de conflicto, pues. Nadie habla de conflicto. Entonces, que los que hablaban de conflicto, que se hagan responsables cuando otros hablábamos de una cosa que se llama tensión intercultural, que es muy distinta, y delincuencia y terrorismo, ¿ya? Pero los que hablaban de conflicto, los que hablaban de que Yaitul era un héroe, poco menos Robin Hood, no, pues no era así. Entonces, un sector de la clase política y también de la élite política, y me refiero a ciertos medios de comunicación, háganse cargo del daño que le han hecho a una región que todavía está en esta situación y que nosotros nos hemos comprometido a terminar con el terrorismo en la región. Ya, usted dice que aquí lo que ha demostrado, y lo ha dicho la ministra Steiner también, los 2 ingresos a Temucuicui después de muchos años, es que el Estado recupera terreno, que el Estado tiene que estar presente en todos los territorios en Chile. Y nadie podría decir que en eso hay una premisa o un objetivo que esté errado. Todo lo contrario, es un objetivo a celebrar. Sin embargo, detrás de eso también, en el primer operativo en Temucuicui hubo después atentados en la zona. Hoy día estamos hablando de 2 camiones quemados, están investigaciones, información súper preliminar en el sector de Victoria. Y hay parlamentarios incluso que no son derechamente de la oposición hoy día, como Gloria Navellán, que han dicho que ella le advirtió a la ministra Steiner después del primer operativo que esto iba a pasar en la Araucanía y que esto funcione como represalia a las entradas a Temucuicui es parte también de una estrategia que el gobierno no tiene para enfrentar situaciones como esa. Bueno, la verdad que tenemos una estrategia y estamos trabajando en una estrategia muy profunda. Yo, por razones obvias, no puedo señalarla. ¿En esa estrategia está contemplado el ingreso a Temucuicui y que después pase esto en alguna zona de la Araucanía? Esta es una estrategia del Estado de Chile. El Estado de Chile lo conforman distintos poderes y el Ministerio Público es parte del Estado y por tanto ellos van a desarrollar las acciones que tienen que desarrollar respaldado por Carabineros, y Carabineros depende, en este caso, del Ministerio de Seguridad. Cuando se ha ingresado a Temucuicui, la otra vez, Paula, ¿se tomaron medidas preventivas en la zona? Siempre hay medidas preventivas, Paula, distintas a las actuales, a las que permanentes. Y siempre hay muchas medidas preventivas. ¿Y por qué decimos esto del Estado? Porque no hay que olvidar que el jefe del Estado se llama José Antonio Cáceres, el presidente de la República, pero además es jefe de Estado. Y eso significa que hoy día una política distinta. Nosotros no partimos ensalzando ni hablando del Gualmapu, hablamos de la Araucanía. Independiente de cómo usted le llama, nosotros no partimos con esa línea. Entonces, contrariamente a eso, lo que hemos dicho es que vamos a recuperar la región y vamos a terminar con el terrorismo. Y esa es una tarea ardua. Pero quiero decir que lo vamos a ir haciendo. Lo que sí quiero también señalar, que aquellos que defendían a esta gente que hoy día está detenida por actos de tipo terrorista, que no los defiendan cuando nuevamente los vamos a detener. ¿Quiénes son aquellos? Bueno, fundamentalmente gente que estuvo en el gobierno pasado, gente que en definitiva votó permanentemente los estados de excepción, el Frente Amplio y el Partido Comunista, o sea, la izquierda populista radical. En contra de los estados. Siempre la izquierda populista radical, en concepto Chantal Mouffe,
Sin embargo, el gobierno siempre, pasado es el que ha mantenido el estado de excepción constitucional en la zona por más tiempo. Pero con los votos de la oposición de la época. Pero por una decisión del gobierno. Sí, pero claro, porque no se olvide que en ese gobierno habían dos almas. Un alma de izquierda populista radical y un alma un poco, de alguna forma, más cercana a la centroizquierda o a lo que fue la Concertación. Entonces, claramente esas dos almas, ya después del errado o fracasado proceso constitucional, ahí en definitiva hay un quiebre. Entonces, por eso se mantiene. Pero esa misma gente que el día de mañana no venga a defender a estos mismos que vamos a detener, porque los vamos a detener. Hoy día tenemos los medios tecnológicos para en definitiva hacer lo que estamos haciendo, o sea, cuando en definitiva se va a recuperar la camioneta que había atacado ayer hubo un ataque con armas a un cuartel en Ercilla, a una tenencia en Ercilla, y respondimos inmediatamente, y eso es lo que hay que hacer. Subsecretario Jonet, ya decíamos también ayer, usted estuvo en la Cámara de Diputados junto a la ministra Steiner, quien presentó el plan de seguridad del gobierno, un plan de seguridad y una presentación que fue bien criticada, digamos, y de manera bastante transversal por la forma, pero también por el fondo. Aquí hay críticas incluso, a propósito de la diputada Navillán, del propio oficialismo, quien sigue reclamando que el gobierno, a 2 meses de iniciado su gestión, todavía no presenta un plan robusto de seguridad. ¿Qué se le responde a eso? Bueno, primero que en materia de seguridad hay que ser muy serio y responsable, y yo quisiera hacerle una contrapregunta, pero sin ninguna trampa a ambos, si tuvieran la posibilidad en un día de ser subsecretario de seguridad, ¿qué es la medida que tomarían? Porque en definitiva tenemos poco tiempo. Es que el punto acá es que... Yo se la voy a responder, señor Mauricio. No hay carabineros, Mauricio. Usted vino para acá, usted, Paula, vino para acá, y lo más seguro que no se encontró con carabineros. ¿Cuál es la primera bala de plata? ¿Cuál es la primera línea? Esa es la primera línea que uno tiene que tener para el tránsito, en definitiva. No es carabineros. ¿Y por qué no hay carabineros? Porque el gobierno pasado disminuyó en 4.500 la dotación de carabineros. Teníamos X, no puedo dar la cifra porque hoy día todo el mundo la maneja, no sé por qué. Teníamos X carabineros, y cuando termina el gobierno, 4 años después tenemos 4.500 carabineros menos. ¿De qué manera disminuyó el gobierno pasado esa dotación? ¿O fue disminuyendo la dotación porque ingresaron menos carabineros? Porque dijeron, y esto todo está, incluso pueden buscarlo en la página del gobierno interior de la época, dijeron que formaban 2.700 carabineros al año, y después el presidente, yo creo que lo engañaron al presidente, el 1 de junio de 2024, lo pueden buscar, dijo, vamos a formar 800 carabineros más, o sea, 2.700 más 800 son 3.400. ¿Cuántos se forman anualmente más o menos? 900. ¿Y cuántos se están yendo a retiro anualmente? 2.000. O sea, vamos para atrás. ¿Qué vamos a hacer? Frente a eso, nosotros nos lamentamos o dejamos que esto siga. Si esto sigue, la curva va a caer ya no 5.000, sino 6.000. Pero lo peor que los que están yéndose no son los carabineros que están en la oficina, son los carabineros que están en la calle. Pero eso usted súmele otra cosa, que hay 3.000 carabineros que están con sumario. Ya, pero subsecretario, esto lo vinieron a descubrir recién, porque a ver, cuando el gobierno se presenta, cuando está en campaña, uno de los ejes de campaña fue el tema de la seguridad. Mauricio, y hay quienes desde su propio sector esperaban que hubiese un plan de seguridad robusto desde el día 1. Por eso te pregunto, Mauricio, ¿qué vine diciendo yo cuando era diputado? Páguenle más a los jóvenes que entran a carabineros. ¿Sabe cuánto gana un joven que está estudiando 2 años para carabineros mensualmente? 70.000 pesos. El gobierno progresista le paga 70.000 pesos a los jóvenes. Busquen todas las veces que los interpelé para subir ese estipendio. El ministro de Hacienda Marcel reconoció que quien estuvo atrás del proyecto para subirle el sueldo a los jóvenes que hacen el servicio militar es quien habla. De verdad, ahí está. Porque entiendo que quienes hacen el servicio militar o quienes entran a los grupos de formación de carabineros son gente que tiene aspiraciones, son jóvenes, pero que a veces tienen dificultades. Ya, o sea, la promesa de seguridad no se va a cumplir mientras no haya más carabineros. Déjeme terminar, porque esto es muy importante. A ver, es que cuando yo le pregunto por seguridad y usted me dice no hay carabineros... Te voy a dar, se va a cumplir. ¿Y sabes cómo se va? Dame eso. ¿Sabes cuánto paga un joven para dar los exámenes médicos? Un joven de una familia modesta, 300.000 pesos. Entonces, ponemos pura. ¿Qué vamos a hacer? Al tiro. El presidente ya lo anunció a un mes y medio de haber subido, ya anunció para los 29 años de carabineros, el 27 de abril dijo, lo primero que vamos a hacer, naturalmente, vamos a mejorar las condiciones de las familias que en definitiva han perdido a sus seres queridos, un carabinero que ha muerto en servicio. Lo segundo, que es muy importante, vamos a darle un bono a los carabineros, un bono trimestral para estimular su trabajo, igual que a la PDI, porque en la PDI también tenemos ese problema. En la PDI también tenemos una merma importante, un 50% anual, es una cuestión brutal. ¿Esto a partir de cuándo?
El presidente lo va a anunciar. Pero Ya, es que ya anunció el anuncio cuando fue la ceremonia. Mauricio, pronto. Se lo voy a decir pronto, pero no me diga, pero pronto. Y usted, pronto. Déjame decir la segunda cuestión que vamos a hacer. Eso nos va a permitir en tiempo real tener más carabineros en la calle. Además, vamos a mandar un proyecto de ley. Esto es primicia, un proyecto de ley en los próximos días, justamente para terminar con esto o sea, no terminar los sumarios. Lo que pasa es que cuando se hace un sumario y hay una investigación penal, el sumario queda detenido hasta que no se termina la investigación penal, y esa puede durar años. Y le seguimos pagando al carabinero, el carabinero está en la casa. Deme un segundo. Con eso vamos a recuperar a lo menos 2.500 carabineros. Bueno, ¿qué otra cosa vamos a hacer? Vamos a aumentar la incorporación de jóvenes. No le puedo dar la cifra, pero vamos a aumentar ostensiblemente el estipendio. Primer año. Y el segundo año, una vez que hayan cursado el primer año, fundamentalmente materia, etcétera, el segundo año van a la práctica, haciendo otras materias como inglés u otras por e-learning. Y lo que vamos a hacer es que se van a las unidades a trabajar con un sargento, con un cabo segundo, etcétera, los jóvenes, porque pueden utilizar armas, una ley que hice yo junto con el diputado Castro, José Miguel Castro, y como digo, con eso ya duplicamos lo que está haciendo. Pero quiero decir luego, se lo digo responsablemente, a lo menos vamos a triplicar la incorporación de jóvenes a la Escuela de Carabineros. Tenemos un equipo robusto trabajando para tener más escuelas, estamos trabajando con bienes nacionales. Subsecretario, estamos conversando con el subsecretario de Seguridad, Andrés Jonet. Quiero terminar las medidas. Si me da 2 segundos. 2 segundos, sí. Ya, porque es que lo que pasa es que si usted no tiene carabinero, puede hablar de 20 planes, puede hacer 20 leyes, o 30, o 50, o 100 leyes. Si no tiene carabineros en la calle, si no tiene medir en la calle, ¿cómo detenemos al crimen organizado? Lo que vamos a hacer a partir de eso, vamos a tener más carabineros en los sectores más complejos. ¿A quiénes les vamos a pagar más con ese bono? Le vamos a pagar más con ese bono a los carabineros que están en la calle y a los que están en zonas más peligrosas. ¿Y qué vamos a hacer? En las unidades vamos a poner de estas, como aquí estamos viendo, ¿no? Sala de espejo con drones, porque los carabineros no pueden estar en toda la esquina de la población, ¿no? Pero van a estar patrullando, van a estar controlados que estén patrullando. O sea, va a haber control que estén patrullando, que estén en la calle a las 12 de la noche, y vamos a estar con drones vigilando los sectores. Entonces, si se produce un hecho en tal sector, no voy a decir la comuna para no estigmatizar, en una esquina, inmediatamente concurren carabineros en tiempo real. Entonces, cuando me hablan de plan, yo digo, esto es pura teoría, porque finalmente terminamos construyendo estructuras que finalmente no tienen financiamiento, que finalmente no tienen todo un diseño, que es mucho más estructural y que los tiempos son distintos. Cuando en definitiva decimos, pasemos Gendarmería al Ministerio de Seguridad, pero si el Ministerio de Seguridad lleva 1 año, y pasamos Gendarmería, que es una tremenda institución, que lo vamos a hacer, estamos trabajando con el subsecretario Silva semanalmente para que esto ocurra bien, este proceso de transición. Entonces, plan hay. Y el plan significa, la primera cuestión y fundamental, más carabineros, porque si usted no tiene más carabineros, termino con esto, vamos a dejar, cuando terminemos este gobierno, con muchos más carabineros para restablecer una cuestión que es importante, Paula y Mauricio, el plan cuadrante. ¿Qué pasó con el plan cuadrante? Teníamos un plan extraordinario y mataron el plan cuadrante. Subsecretario Jonet, cuando Mauricio le pregunta si se va a cumplir la promesa, usted es categórico y dice la promesa se va a cumplir. Sí. A estas alturas del partido y particularmente ante los cuestionamientos del propio oficialismo, de los que ya vamos a hablar en algunos minutos, ¿cuál es la promesa en seguridad? Bueno, lo que le estoy diciendo que vamos a dejar este país es ostensiblemente más seguro, con menos asesinatos, con carabineros en la calle, para que usted lo diga. ¿Cómo le va, don Mauricio? Pero espéreme, ¿con menos asesinatos que cuándo? Porque el gobierno del presidente Gabriel Boric mostró el consolidado que venía una tendencia a la baja en los homicidios en Chile, digamos. Ustedes hoy día están haciendo una presentación semanal. Entonces, ¿cuál hoy día es la promesa en seguridad? La promesa, le acabo de decir, la promesa es dejar de verdad un país más seguro, un país donde usted tenga un plan cuadrante de verdad. Pablo, pero déjeme. Pero es que dejar de verdad un país más seguro es como cómo después Paula, se cobra esa promesa. Esa promesa, ¿cómo se mide esa promesa? Se cobra cuando yo le digo que no le voy a dejar con 5.000 carabineros menos. Pero va a ser un país con menos homicidios, con menos crimen organizado. Pero, a ver, mire, yo le quiero decir una cosa. Estos días, en el norte, hemos desbaratado una cantidad de bandas. Solamente en estos meses llevamos una incautación de droga que, a ver, llevamos ya 40.000 kilos de droga incautada en 3-4 meses. Y en el fondo, si seguimos así, ya en un mes vamos a incautar toda la droga del año pasado. Yo le quiero decir a usted, ¿qué pasó el Día del Joven Combatiente? Todos esperan que el Día del Joven Combatiente en este país. Quiero decir que el Día del Joven Combatiente, nosotros tuvimos 4 hechos más, o 400% hechos más que todo el gobierno del presidente Boric. Ese día fue brutal. Y no se informó, pues. ¿Y por qué no se informó? Porque nosotros tuvimos un plan. ¿Qué pasó el 1 de mayo? Cuando dijeron, no, el 1 de mayo. No, pero, ¿qué pasó el 1 de mayo? ¿Cómo estuvo el 1 de mayo?
Esto es impecable, porque tuvimos un contingente de seguridad, porque lo preparamos bien, etcétera. Nosotros estamos preparando las cosas calladitos. Informamos, hicimos una conferencia de prensa después del Día del Joven Combatiente, hicimos una conferencia de prensa después del 1 de mayo. No la hicimos, pero también tienen que darse cuenta que están pasando cosas. Pero ¿quiénes tienen que darse cuenta, subsecretario? Porque ahí hay un punto que no es menor, y usted es un político, usted viene recién de la Cámara de Diputados, o sea, también de los que exigía desde ese lugar legítimamente respuestas del gobierno, ¿no? Y hoy día es el oficialismo el que está exigiendo esas respuestas. Es el oficialismo el que dice, aquí no hay un plan o hay que mostrarlo. Si es que lo hay que mostrarlo. El oficialismo es el que dice, aquí hay diagnósticos y no propuestas, a propósito de la sesión especial en la que tuvo la ministra Steiner. Entonces, ¿qué? ¿El oficialismo está haciendo esto solo por molestar al gobierno, por molestarle a usted y molestar a la ministra de Seguridad Pública? Hay una necesidad política también en el oficialismo de que la ciudadanía vea que se está trabajando en seguridad y no solo en la mega reforma, que hay ahí un invento, hay ahí una... No, mira, Paula, yo creo que hay percepciones, yo creo que hay una cuestión de ansiedad. Yo no tengo ansiedad, yo creo que cuando uno está en un cargo como este no puede tener ansiedad, uno tiene que tener metas claras. Mi primera meta clara es tener más carabineros, porque si tengo más carabineros en las poblaciones, vamos a arrinconar el crimen organizado. 2. ¿Pero qué le diría usted entonces al propio oficialismo? Un segundito. Hemos detenido a más de 40 personas, ya casi 50 personas de los overoles blancos. El problema es que no se están condenando, ¿no? Desde el 11 de marzo a la fecha, más de 11. Hoy día ya los overoles blancos no salen a la calle como salían antes. Y estamos hoy día, de verdad, inmediatamente que ocurren estos hechos, nosotros vamos del MISCO, los overoles blancos, porque queremos recuperar el Instituto Nacional a propósito de la educación. Queremos recuperar el INBA, queremos recuperar esto, el liceo. Mire, yo vengo de la Araucanía, vengo de escuela pública. Usted sabe, Mauricio, somos 16 hermanos, papá sindicalista, en fin. Yo admiraba el Instituto Nacional, me hubiera gustado algún día estudiar ahí, no tenía esa posibilidad. Bueno, quiero decirles que nosotros vamos a recuperar esas instituciones, porque vamos a terminar con los overoles blancos. Nos ponemos objetivos concretos y no teorizamos sobre el tema, ni hacemos utopía, porque lo que hacemos es decir, vamos a tener, ¿por qué necesitamos para enfrentar el crimen organizado? Más carabineros. ¿Y por qué eso no lo sabe ni el propio oficialismo? Porque yo lo he venido diciendo, mire, yo no puedo estar todos los días, entonces, me encantaría estar todos los días en radio, pero trato de... Depende de ustedes, digamos, que accedan a las solicitudes de entrevista. Pero se agradece que esté hoy día con nosotros, digamos, pero... A ver, pero diga una cosa. Yo tengo... O sea, yo soy bueno, o sea, me gusta, yo cuando era diputado, etcétera. Era diputado, claro. Sí, y no tengo problema. Y aquí estamos. Ya. Y no voy a dar ni una pregunta. Pero ¿sabes lo que pasa? Es que también en la mañana tenemos que hacer hartas cosas. Estuve en la semana 3 días en el Congreso. El día martes estuve en 3 comisiones. Estuve en 2 comisiones del Senado, en la de Seguridad Ciudadana, la Defensa, y después fui a la Comisión de Obras Públicas. Nosotros, por ejemplo, tenemos una mesa con las telco. ¿Por qué son importantes las telco? Porque las telco tienen que entregar la información en tiempo real a las policías para el tema de los secuestros, para todo esto. Eso lo estamos haciendo. Eso. Tenemos una mesa de robo de cables, tenemos una mesa para el tema de los salmones, tenemos una mesa agrícola. Usted sabe que todos los años se roban 550 millones de dólares en el mundo agrícola. Tenemos una mesa con los camioneros. Vamos a hacer me queda claro que está con harto trabajo. Subsecretario, estamos ya casi terminando, digamos, pero no puedo dejar de preguntarle, porque hay quienes vinculan delincuencia con migración irregular. Y ayer el presidente Kast llamó muchísimo la atención en sus declaraciones ahí en la ceremonia de la Cámara de la Construcción, cuando él dice que su promesa de expulsar 300.000 migrantes el primer día era solo una metáfora. ¿Usted entendió eso como metáfora? Yo le quiero decir una sola cosa. En estos días hemos expulsado la mitad de lo que expulsó el gobierno del presidente Boric. Solamente en estos días hemos expulsado la mitad de lo que se expulsó el gobierno pasado. Nosotros vamos a expulsar a los migrantes ilegales, vamos a usar todas las herramientas que eso ocurra, y también a toda la gente que ha entrado por la puerta ancha como corresponde, es bienvenida. ¿Y la promesa de expulsión, que después fue una invitación, terminó siendo una metáfora? Mauricio, pero déjeme responderle. Pero ¿sabe lo que pasa, Mauricio? Nadie puede negar que con esta entrada exacerbada de migrantes, el crimen organizado cambió su tipo, y por tanto ese es el tema a fondo. Yo, más que hablar de concepto, de verdad le quiero decir, y yo hoy día lo que he dicho en la mañana, vamos a cosas concretas, porque finalmente, y en eso es importante los medios de comunicación, que nos ayuden en esto, y cosas concretas es cómo hacemos que más jóvenes entren a Carabineros. Yo le voy a dar una cifra. El año 2014, 18.000 jóvenes querían entrar a Carabineros. El año pasado, cerca de 6.000. ¿Y por qué? Porque nadie se va por 70 lucas, va a estar esperando 2 años. Nosotros vamos a mejorar. Porque el gobierno progresista les pagaba 70.000 pesos.
Este gobierno les va a pagar mucho más, ya van a saber, y el segundo año les vamos a pagar como gana un carabinero. O sea, de 70.000 van a ganar como 800.000 pesos, que es lo que gana un carabinero. Esas son cosas concretas para estimular el trabajo de ellos y para tener más carabineros en la calle. Usted vuelve a hacer la comparación con el gobierno anterior en materia de expulsiones. Sin embargo, cualquiera le podría decir que las expulsiones no fueron una promesa del gobierno del expresidente Gabriel Boric. No, porque ellos dijeron que entraran, le dijeron que fueran bienvenidos. Usted sabe mejor que yo que cuando más migrantes irregulares entraron no fue en el gobierno de Gabriel Boric, fue antes, digamos. Lo sabe mejor que yo, ¿no? ¿Sí, no? Déjeme, Paula, pero el conteo de los migrantes, yo estuve 4 veces en Colchanes como diputado, 2 veces en Chacayuta, a mí no me cuentan, y yo filmé cómo entraban los migrantes, y eso no los contaban. Yo filmé, se los mandé a la televisión. ¿Y hoy día se cuentan todos? Hoy día hay un control absoluto, le quiero decir. Mire, el otro día pillamos a 3 peruanos que ellos entraron, a 3 militares de las Fuerzas Armadas que entraron legalmente. Espéreme, los pillamos igual. Lo otro que yo le quería preguntar, en los 2 vuelos de expulsión, que efectivamente ya se han concretado, no ha ido ningún ciudadano venezolano. Y eso tiene que ver con algo que todos sabemos, ¿no? Sí. Que es las relaciones diplomáticas con Venezuela. Por lo tanto, ahí no hay un asunto necesariamente de voluntad de expulsar ciudadanos venezolanos. No lo hubo ahora y no lo hubo en diciembre del año pasado. Mire Paula, no se olvide que en el gobierno pasado estoy hablando de los venezolanos. Sí. El ex subsecretario González fue a Venezuela, hizo toda una cuestión y al final no pasó nada. Pero nosotros queremos... También fueron a Bolivia y consiguieron un acuerdo de reconducción que fue muy criticado por la oposición en ese momento. Déjeme una cosita. Pero nosotros queremos restablecer relaciones diplomáticas con Venezuela. Estamos en eso. A diferencia, y lo hemos dicho... Pero ustedes cuando eran oposición le pedían al gobierno cortar relaciones diplomáticas con Venezuela, y este era uno de los efectos que esa medida podía tener. Porque había una situación brutal de derechos humanos, porque había una elección que se había amañado como varias otras, y en definitiva... Eso cambió con la salida de Maduro, dice usted. Nosotros nunca pedimos... Yo puedo revisar ahí mis declaraciones, terminar la relación. Lo que pedíamos en definitiva era que el gobierno tenía que hacer algo más para que Maduro saliera de otra forma, no como salió. Pero eso lo pedíamos. Porque en definitiva en Venezuela nunca hubo una elección democrática y eso naturalmente atenta contra lo que nos está pasando a nosotros, porque en definitiva los malos gobiernos, la dictadura que hay en Venezuela hizo que 8, 9, ya no sé cuántos millones de venezolanos están fuera del país y eso naturalmente impactó en toda América Latina. Ya, quedaron varios temas pendientes, pero nos pilla el tiempo, subsecretario Llonet. Siempre un agrado. Encantado de volver hace a muchos años. Subsecretario, no sé si tiene los antecedentes, pero no puedo dejar de preguntarle. Sí los tenía a propósito de lo que pasaba en la Araucanía, pero se entrega a esta hora un comunicado de Carabineros que se detuvo a 3 funcionarios de la comisaría de Curanilahue vinculados a una organización criminal. Mire, eso es lamentable y le quiero decir una cosa. Eso habla también bien de nuestras instituciones, que no escondemos las cosas y que en el fondo tenemos que preocuparnos a propósito de la formación de carabineros. Tenemos que estimular a que buenos jóvenes entren a carabineros, pero que siempre en toda caja hay manzanas podridas y es inevitable, es parte de la ética y la moral de todo que ocurre en todas partes. Pero no escondemos esto. Subsecretario Andrés Llonet, gracias por venir. No, gracias a ustedes. Buenos días. Escucha el análisis y noticias todos los días en ADN Hoy.